Voy a presentar a Saúl Ojeda Zúñiga. Él es bachiller en conservación y restauración de obras de arte en la Universidad Nacional de Arte de Quito. Tiene una especialización en curaduría de textiles en el Museo de Textiles de México. Egresado de la maestría de arquitectura en mención y gestión del patrimonio cultural por la Universidad de San Antonio Abad del Cusco. Realiza sus actividades como miembro de conservación del proyecto del Templo de San Pedro. Realizó sus actividades en este templo en Andahualillas por la World Monument Fund. Es conservador y restaurador del taller del circuito religioso arzobispal, consultor externo y actualmente labora en el área de conservación y restauración del arzobispado del Cusco. Lo recibimos con un fuerte voto de aplauso. Bueno, gracias por venir y a todos ustedes. Bueno, para comenzar, vamos a hacer una evaluación de lo que es el área de conservación y restauración en el Arzobispado del Cusco, para tener un enfoque desde dónde nació esta área y por qué tuvo que nacer. Es el mismo motivo por el cual nosotros, como todos los museos de acá del Cusco, tienen esa función de cuidar, de mantener, y aparte de eso está en la propia ley, ¿no?, de la 28-29-6, que tienen esa misma función todas esas. Entonces, a consecuencia de eso, el circuito religioso arzobispal, tanto el Arzobispado del Cusco, crean esta área, ¿no?, que tiene menos de un año esta área. Entonces, para comenzar, lo que tenemos que entender es que el área de conservación y restauración está en sus inicios. Entonces vamos a exponer los trabajos que nosotros en todo este año hemos ejecutado y las dimensiones y los objetivos que tenemos a futuro. Bueno, para poder entender sobre el patrimonio tenemos que definir dos términos que son muy importantes, que en mi consideración son los básicos de lo que es un patrimonio, ¿no? El bien y el valor. ¿Qué son, no? Siguiente. El bien dice que es una realidad que posee un valor positivo, ¿no? Y lo cual es estimable. Y el valor es la estimación proyectada, ¿no?, que tiene un grado de utilidad, aptitud para satisfacer las necesidades de las cosas. En conclusión, el bien puede ser un bien tecnológico o bien paisajístico. El valor puede ser un valor cultural, como también puede ser un valor estético o valor económico. Entonces, en conclusión, ¿qué vendría a ser el patrimonio? Un conjunto de bienes o elementos susceptibles a ser estimados por el sujeto en su dimensión generado en relación a la herencia de nuestros, ¿no? Según Teresa Villamón, dice que son son legados, lo conoce como la herencia común. Y las tres características del patrimonio es la temporalidad, la significancia y la relatividad. Esos son conceptos más o menos para entender sobre el patrimonio cultural. Bueno, en lo que tenemos, el patrimonio, las tipologías del patrimonio cultural religioso en el arzobispado actualmente, pues podemos ver que anteriormente ya nos disertaron lo que es lo inmueble, ¿no? Entonces lo que nos compete a nosotros es lo mueble, ¿no?, que estamos abocados en lo que son como los objetos de pinturas, orfebrería, mobiliario, esculturas. Todas estas nosotros desde el área impulsamos a su recuperación y a su revaloración constantemente. Siguiente. El área de conservación y restauración del Arzobispado del Cusco pues tiene las especialidades en pintura caballete, en lo que es escultura policromada, pintura mural, metales, textiles, cerámica, papel y retablo, ¿no?, que como podemos ver, esas son las especialidades actuales que nosotros estamos involucrados para esta recuperación. Siguiente.
Los niveles de intervención que tenemos nosotros, en especial en la óptica desde el conservador, son la conservación preventiva, ¿no? Y la restauración, que son términos que son parecidos, pero desde diferente enfoque, pues son las acciones, ¿no? En este caso, la conservación preventiva es una acción que se actúa indirectamente, ¿no? Como se sabe. Entonces, la restauración vendría a ser lo directo, ¿no? La parte de la intervención que se hace en un bien cultural. Siguiente. Bueno, para comenzar, nosotros, desde el área de conservación y restauración, hacemos los proyectos y propuestas extrainstitucionales, ¿no? Que no podemos dejar al lado de lo que es la Dirección Desconcentrada de Cultura, que para poder hacer una intervención nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un tipo de propuesta para que ellos nos den esa validez para poder intervenir ya en el aspecto restaurativo. Como podemos ver, nosotros elaboramos expediente técnico, propuestas de intervenciones, en los cuales cada uno viene con su respectiva autorización, ¿no? Ese es lo protocolar, se puede decir. Siguiente. Bueno, acá podemos ver algunos ejemplos de las intervenciones que nosotros actualmente desarrollamos desde el área en lo que es la Virgen de la Asunción, ¿no? En Santiago Matamoros. Estas, ¿qué hacemos, no? Nosotros desde el área es en torno a toda la arquidiócesis del Cusco. Como ven, la arquidiócesis del Cusco no es pequeño, no solo es Cusco, ¿no? No es solo la provincia, sino es lo que es son las en sí en general, ¿no? ¿Y cuántas parroquias tendrá la arquidiócesis del Cusco? Son bastantes. Entonces, lo que actualmente nosotros como área no nos abastecemos. Entonces, lo que estamos proyectando a futuro es que la implementación tanto de laboratorio y tanto en lo que es recursos humanos, tenemos que seguir creciendo para poder de una u otra forma alcanzar a los objetivos que tenemos. Bueno, como conocemos los factores de deterioro que podemos conocer dentro del bien, son pues las alteraciones que sufre el bien cultural, ¿no? Como podemos ver, los factores intrínsecos y extrínsecos, ¿no? Los factores intrínsecos podemos ver las técnicas, o sea, de la procedencia natural, que son propios del bien, ¿no? Que en ese caso puede ser un ejemplo la oxidación de barniz, ¿no? Que son propios del bien. Entonces, los factores extrínsecos ya serían los agentes, ¿no? Los agentes físicos, mecánicos, químicos, ¿no? Y biológicos y hasta humanos, ¿no? Eso vendría a ser para poder entender los términos de deterioro. Siguiente. Bueno, comenzaremos para poder hacer un ejemplo, porque abarcar todas las tipologías de lo que nosotros intervenimos se nos va a ir toda la noche, pero vamos a ir a algo específico, que son los bienes escultóricos, ¿no? En este caso, para nosotros desarrollar una propuesta de intervención, lo que primero tenemos que hacer, por favor, es una ficha de campo, ¿no? Una ficha de evaluación, en los cuales nosotros nos aproximamos in situ al lugar de origen donde vamos a hacer ese diagnóstico, ¿no? Esa evaluación, como decimos. Entonces ahí recaudamos los datos generales, el estado de conservación y el estado preventivo, como se puede denominar. Y luego a esa vamos a elaborar, siguiente, todo lo que se podría ver ya para una propuesta, ¿no? Lo que es la identificación de la obra, los metrados del bien escultórico y los elementos adicionales, ¿no? Eso todo tiene que ser bajo un puesto de un profesional que es en conservación y restauración. Siguiente. Bueno, acá creo que nos antecedió lo que son lo más importante. Antes de hacer una evaluación nosotros de una intervención, lo que tenemos que tener en cuenta son el análisis físico-químico, ¿no? De los estratos, para poder nosotros, el por qué. Creo que en varios de acá nosotros estamos del área de conservación y restauración, un poco aterrizando en nuestra realidad. Hay veces estos criterios que nos traen del exterior, pues
todavía aún están, ¿no? Ahí están en proceso, pero uno que es de conservación y restauración, que trabaja actualmente, pues estas realidades a veces no son imposibles, pero a veces por la premura de la institución no se puede efectuar. Seamos realistas en este caso, ¿no? Y lo que estamos viendo nosotros, para poder hacer una intervención, en primera instancia debemos saber de qué componentes están pues, los diferentes estratos, ¿no? Desde la base de preparación hasta el último, que es la protección. Incluso hasta lo estructural tenemos que hacer una evaluación así. Entonces lo que tenemos que ver es el tipo de pigmento, ¿no? El tipo de estructura. Entonces hay veces haciendo las escalas de introspección podemos hallar en algunos casos que lo que en habitual en un inicio incluso estuvo registrado, inventariado con una imagen, pues no es lo que se ve, ¿no? Entonces al momento de hacer este tipo de análisis nosotros nos damos cuenta que no es la realidad. Siguiente. Ahí, como podemos ver, esta es la imagen de la Virgen de la Asunción de Limatambo. Como podemos ver la silueta, ¿no? Como podemos ahí apreciar, incluso los querubines, todo eso, no se aprecia en una primera instancia. ¿Lo ven, no? Entonces, incluso lo que son las decoraciones, todo eso, el valor histórico que tuvo esta imagen, no se puede identificar a primera instancia. A eso es lo que me refería en lo que son los análisis estratigráficos. Pues post intervención se puede ver el acabado, ¿no? Pero, por favor, ahí se puede apreciar claramente el antes y el después. ¿Qué hace la feligresía, no? A veces la feligresía, como saben, es parte de nuestra cultura, pues alteran un bien escultórico, ¿no? Como podemos ver, hasta pues ha tenido adicionales de pestañas postizas, incluso haciendo referencia a lo que nos comentábamos feligreses, hasta pintalabios tenían las imágenes. O sea, son alteraciones que de una u otra forma nosotros como profesionales no lo tomemos a mal, sino de una u otra forma es la capacitación que se debe dar. Más adelante se les va a dar el alcance, qué es lo que hace el área para poder sensibilizar y capacitar a la feligresía. Como podemos ver, incluso fijado lo que es el original, siempre lo que los restauradores sabemos, siempre el original tiene más valor, ¿verdad? Entonces, como podemos apreciar, ahí la morfología de todo el rostro pues es agradable a lo que era antes, ¿no? Pero ellos, al momento de venir al área, ¿qué dicen, no? Hay veces tuvimos ese intercambio de incluso que ellos disgustados dicen, no es nuestra imagen, ¿qué ha pasado? Entonces tenemos que explicar, para eso son el registro fotográfico, que es indispensable en una intervención, ¿no? Siguiente, por favor. Acá tenemos otro ejemplo de lo que es la Virgen de Quilhuay, ¿no? Que es en Coya. Como ven, a veces lo que es el contexto de la imagen, la feligresía y todo ellos, pues alteran, como ven al inicio. La liberación que se ha hecho por unas pequeñas lagunas a veces cubre todo el rostro, ¿no? Entonces ahí podemos ver el antes y el después de las imágenes, ¿no? E incluso en esta parte de la espalda de la imagen se hallan objetos que son adicionales, que ya en experiencia, ya algunos compañeros ya lo habrán visto, que incluso hay pues adicionales de cabellos naturales, ¿no? De uñas naturales e incluso pieles. Entonces el análisis químico-físico solo lo que nos dicen es algo que no te da un alcance exacto, ¿no? Te mandan un resultado y te dicen es de origen orgánico. Entonces con eso nosotros sustentamos, ¿no? Que es de origen orgánico. Siguiente. Y como sabemos, desde el área nosotros impulsamos, ¿no? Actividades por Semana Santa. Por un ejemplo, llegaron 3 imágenes, ¿no?
Como es arquidiócesis, entonces lo que llegaron, uno es, en este caso, el señor de Surite, que pertenece a la provincia de Anta, el otro es el señor de Ocobamba, que pertenece a la provincia de Urubamba, y el señor de los Temblores, que es del distrito de Caycay, que pertenece a la provincia de Paucartambo. O sea, si se dan cuenta, son puntos estratégicos que son a distancia, pero eso no trata de decir que las imágenes pues son iguales, ¿no? Y en caso, y lo que tenemos en Cusco para poder recalcar, la riqueza que tiene en el bien escultórico y todo lo que son bienes culturales Cusco, a la experiencia que se puede dar, es que tiene bastante para poder impulsar. En cuanto a investigación, en la mañana nomás se comentaba que ¿por qué no se podría hacer unos convenios, ¿no? Extrainstitucionales para poder llegar en concreto a lo que se puede hacer un estudio científico desde lo que es los conservadores y restauradores de acá del Cusco? Porque a veces lo que esperamos es de afuera, ¿no? Pero nunca salimos desde acá. Entonces creo que es motivo de que estas disertaciones y todo lo que se está llevando sea motivo y motivación para que a futuro las instituciones no se cierren, ¿no? Dejen participar a los investigadores cusqueños, porque a veces entre nosotros pues no nos abrimos las puertas, ¿no? Es algo difícil. Bueno, entonces acá lo que podemos ver es el registro macroscópico, ¿no? Es otro tipo de registro que tenemos equipos para poder identificar, ¿no? el estado patológico de un bien, porque al hacer un examen organoléptico a veces no llegas a captar lo que tiene, pero estas evidencias nos ayudan que a la feligresía les hagamos entender qué es lo que tiene, ¿no? A más píxeles, qué es lo que puede tener su imagen. Como podemos ver, son 6, 7 ¿no? Estas muestras que podemos ver incluso de lo que son las craqueladuras, exfoliaciones, incluso intervenciones, ¿no? Y creo que es una gran ayuda este tipo de equipos, ¿no? Que podemos a futuro mejorarlas. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver el señor de Surite, el antes y el después, la recuperación, ¿no? Pero ¿qué podemos ver? A veces la imagen viene pues más oscura, ¿no? Entonces la feligresía, como les decía anteriormente, dice qué pasó con mi imagen. Pero a ciencia cierta, si hacemos la intervención, pues la imagen, al momento de hacer el análisis físico-químico, nos podemos dar cuenta que pues la imagen estaba cubierta con agentes ajenos al bien, ¿no? Suciedades, ceras, todo lo que se puede conocer. Entonces, al liberar, se puede mostrar lo que es la imagen en sí. Pero, ¿qué hacemos? Es lo que tenemos que tener los conservadores y restauradores, tener en cuenta es la función que cumple la imagen, ¿no? Hay imágenes que cumplen la función museológica, museográfica, y la función que es de culto. Entonces ahí es lo que entra la controversia de lo que es el conservador, el criterio ya, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a una imagen que como restauradores, como profesionales con la ética profesional hemos recuperado al 100%? Pues como decimos, los que son los que cuidan las imágenes, pues ellos no lo toman así. ¿Qué hacemos? Entonces ahí va el criterio de ponerle una pátina, ¿no? Una pátina a base de pigmentos. Creo que eso es lo más apropiado que se puede hacer. Entonces darle como un envejecido, pero a base de pigmentos, ¿no? Entonces la imagen, si se van a dar cuenta más adelante, no ha cambiado tanto, ¿verdad? Esa es la parte de la liberación que se hizo, ¿no? Ahí está claro. Vean ustedes, la feligresía lo vio así, ¿no? Y nosotros en el área de conservación y restauración lo hemos recuperado así. Entonces tenemos que buscar un punto medio para convencer que es la imagen, pues. Y como ven, la imagen pues original de una u otra forma ha sufrido tanto deterioro que
que nosotros como conservadores y restauradores tenemos que recuperar en su origen. Y como ahí les decía, ¿no? Lo que adicionaron los feligreses, entonces en su origen los artistas que hicieron, utilizaron incluso lo que conocemos las uñas, ¿no? Que quisieron simular las uñas a lo que son un humano, ¿no? Querían darle ese punto, ese realismo de darle que la imagen sea lo más real posible. Pues veamos ahí, ¿no? Todo estaba cubierto, pero hacer la liberación, pues se halló pues las uñas, ¿no? Que eran de origen natural. Entonces, eso nos lleva a entender que lo más exquisito que se puede ver en nuestras imágenes del Cusco son este tipo de cosas, ¿no? Tenemos muchas imágenes que nosotros podemos hacer estudios. Siguiente, por favor. Este es el caso del Señor de los Temblores de Caicay. Y ahí también tuvimos otra controversia, ¿no? En lo que es como sabemos, el Señor de los Temblores es oscuro, ¿no? Pero en este caso este Señor de los Temblores no era oscuro en su origen, tenía otra veladura que era ya pues alterado a futuro, ¿no? Por los mismos no sabemos en la historia que le pusieron un pigmento por encima, incluso barnices, y secuencialmente hasta tenían, ¿no? Excrescencias, y los cuales seguían por encima. Son estratos en los cuales al momento de retirar, pues la imagen es otra. Pero ¿qué hacemos? Ahí están los resultados del envejecido que hacemos, ¿no? Y de una otra forma, como ven el original, ¿no? Lo que vino, el antes y el después. No se ve mucha la diferencia, pues entonces la feligresía queda convencida. ¿Y eso a qué? A que a futuro ellos sigan valorando. También el perder esa costumbre, o que ellos tengan esa fe, el hacer perder creo que no estaría bien, ¿no? Y todos los análisis que se hicieron, ¿no? Para poder ver, para sacar lo que no servía, ¿no? De la imagen, todo lo que estaba cubierto, para retirarla, ¿no? Ahí están todos los exámenes que se hicieron, los análisis, para poder decidir. Siguiente. Bueno, desde el área de conservación y restauración que actualmente tenemos, como se puede ver lo que más estamos impulsando son los bienes escultóricos, lo que es la ebanistería, lo que es pintura caballete, metales, que actualmente el área está interviniendo lo que es el ando de la linda, ¿no? Entonces, a ese entender es un resumen del trabajo que está ejecutando el área, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí es un poco. Siguiente. Esta parte de la sensibilización y concientización es lo que más personalmente tenemos que nosotros como conservadores y restauradores poder trabajar. ¿Por qué? Al momento de hacer una intervención, sea apropiada en todo lo que tendría que haber, ¿qué hacemos después? ¿Qué hace el bien? Regresa a los feligreses. ¿Y qué hacen los feligreses? Si no les sensibilizas, no le concientizas, siguen haciendo ese tipo de daños. Por más que les dejes una carta de recomendación o recomendaciones en lo que son informes finales, siguen alterando. Pues ahí es lo que va el área. Como saben, en todas las provincias no hablan el español, ¿no? Son quechohablantes, lengua materna. Entonces el área impulsa también eso, una concientización en la lengua materna, ¿no? Que de una u otra forma hacemos llegar, transmitimos, incluso ejemplizamos. La forma de cómo hacer, por ejemplo, el cambio, cómo hacer las limpiezas, siguiente. Incluso hacemos teórico práctico, ¿no? En lo que es el área, pues la feligresía viene y lo que hacemos es nosotros, como ven a la señora, ¿no? Con todos los implementos,
incentivarle, enseñarle la práctica que nosotros hacemos la propia limpieza para no que ellos también no se contaminen, y utilizando insumos suaves para que no alteren, ¿no?, la capa de protección, y así sucesivamente el área está impulsando esto, ¿no? Siguiente. Y de acuerdo a las necesidades de la arquidiócesis, el área cumple pues esto, ¿no?, de darle este valor, recuperar, y lo que debería de hacer en todos los museos, en todo lo que tienen los bienes culturales, deberíamos hacer, crear un área de conservación y restauración, ¿no? Cada uno de ellos debería tener su propia área, cosa que también de una u otra forma protegemos todo esto, ¿no? Siguiente. Para acabar, ¿no?, solo se valora lo que se conoce, y solo se protege y se conserva aquello lo que se valora, ¿no? Eso es en cuanto al informe de una u otra forma y participación, para hacerles conocer que a futuro sería bueno que nos juntemos todos los profesionales y poder sacar un análisis científico en los cuales podríamos ser en ese nivel de competencia. Gracias.